Muy bien, siendo las 13:03 minutos 45 segundos. ¿Cómo me gusta que funcione el reloj digital? El reloj analógico, los relojes de antes. Sí, bueno, dice aire. Por supuesto. Fíjate. Podés seguir repitiendo la hora todo el día. Son las 13:03, 4. Pero nunca más apropiado, Jorge, a la luz del editorial que hoy leíste, sí, el nombre de ese café. Café La República. No lo hemos llamado La República porque nos parecía encantador, sino imprescindible. Uh-huh. Nos resultaba imprescindible, y escuchándote hoy en tu editorial, volví a tener la impresión de que nuestro programa está al servicio de un ideal cuya consistencia no se mide tanto por la eficacia de los resultados que obtuvo hasta hoy, uh-huh, sino necesariamente por los valores que implica como ideal capaz de orientar la vida política de una nación. La democracia republicana es una aspiración de perfeccionamiento constante en el orden de la convivencia cívica. Y escuchándote hoy decir, a propósito del expresidente Raúl Alfonsín, que apostó por la rehabilitación de un sistema que había fracasado hasta el año en que él asume la presidencia y que aún durante su propia presidencia tampoco logró en la totalidad de los aspectos imprescindibles un logro como el que esperábamos cuando asumió la presidencia. No obstante, subrayás muy bien que la supervivencia de la democracia fue restablecida por él a partir de principios. Tal vez la eficacia y la ética no lograron armonizarse del todo en el orden económico, pero en el orden de los principios, él restauró el valor de lo que podríamos considerar la ética política de la convivencia. Lo decís muy bien al decir que logró lo esencial y que en consecuencia el intento actual de degradarlo, como lo hizo el presidente de la República, al concebirlo como un delincuente poco menos propenso al golpismo de Estado, a concebirlo como alguien que nada aportó a aquello mismo que hizo posible su propia elección como presidente, que es la democracia, con todas las contradicciones que nuestro sistema ha tenido, pone en riesgo la comprensión de nuestro pasado, lo tergiversa, lo menoscaba, le quita densidad problemática porque no contempla los matices indispensables para entender lo que es la aspiración última de nuestro sistema. No queremos eficacia a costa de los principios éticos del republicanismo. Queremos que se concilien. Por supuesto que necesitamos una economía refortalecida, que no esté contaminada por la corrupción que durante tantos años le impuso la decadencia democrática y la perversión kirchnerista en el poder. Pero la democracia, aún siendo discutible como sistema, no puede negarse que es la que abre las mayores posibilidades de reconocer el crecimiento imperioso que puede tener una nación cuando la convivencia está en la base de su movimiento y de su propia gestión. Por eso tu editorial de hoy, Jorge, me recordó sí, ¿por qué este café se llama La República? Y también me lo recordó, claro está, la reflexión que llevó adelante nuestro entrevistado, Juan Elman, corresponsal en Estados Unidos, politólogo distinguido, ante la inminencia de las elecciones norteamericanas del próximo 5 de noviembre. La democracia está en juego en todo el mundo, pero una cosa es verla debilitada por quienes se embisten contra ella desde la negación de su valor intrínseco, y otra cosa es reconocer sus fragilidades aspirando a su perfeccionamiento. Esto también está en juego en las próximas elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos. Todo esto entonces, Jorge, sí, me impone volver a preguntarte en el marco de nuestra conversación constante, ¿qué perspectivas le ves vos a la Argentina en el orden de esta conciliación fundamental entre ética y eficacia? Bueno, primero me gustaría, tomando lo que vos decís,
me gustaría... ¿qué me pasa a mí cuando me pongo a analizar la expresión del presidente? ¿Qué pasa allá? Porque, digo, hay gente que... radicales de alma, apasionados, que les duele en un sentido. Yo no soy un radical, nunca lo fui, nunca milité en el radicalismo, tengo muchos amigos radicales, pero no es un tema partidario, no tengo tampoco endiosado a Raúl Ricardo Alfonsín. Entonces, hice un trabajo que fue, me puse a pensar en mi propia vida, en ya mi larga vida. Digo, pero nosotros en 1983 fuimos un fracaso continuo. A ver, el punto de partida, fuimos un fracaso continuo. Y además tuvimos una dictadura feroz. Y esa dictadura no solamente fue trágica por todo el sentido que la palabra trágico representa, muertos, guerra, sino que además fue ineficiente, fue mala, nos dejó un país peor. Y los anteriores golpes de Estado nos habían dejado un país peor. Es decir, que la degradación argentina no es la democracia. Esto quiero decir, Santiago. Ajá. Alfonsín, ¿qué hace? Creo yo, corregime. Dice, no, era casi un cabeza dura, gallego cabeza dura. Se había propuesto una sola cosa, que no era pequeña para la Argentina, que era establecer el sistema democrático en un país que violó sistemáticamente su constitución y sus leyes desde 1930. Eso, y que intentó por todo. Intentó por los tiros, intentó por la guerrilla, los golpes de Estado. Todo fue una porquería. Todo salió mal. Entonces ahora, de golpe, con algo que hemos logrado constituir, con algo que empezamos a decir, no, pero bueno, ahora hay elecciones el año que viene, y bueno, el año que viene veo. Esto se instaló la normalidad. Sos vos, ciudadano, el que decide. Ahora, si te equivocas vos. Pero antes se equivocaba un tipo al que no elegía a nadie, porque tenía el poder de los fusiles. O el otro que iniciaba un grupo guerrillero y decía voy a cambiar la sociedad. Y además, muy bien lo planteás, echó luz justamente sobre la responsabilidad de estos gobiernos que impulsaron el fracaso o el terror. El juicio a las juntas militares fue un acontecimiento de primera magnitud en la comprensión de lo que eran las prioridades del gobierno de Raúl Alfonsín. Claro. Y Santiago, otra cosa, porque muchas veces lo hemos hablado contigo, ¿no? Y yo lo vuelvo a decir ahí porque me parece que interesante, no hay un solo camino. Por ejemplo, y todos son discutibles. Por ejemplo, Uruguay no siguió el camino argentino. No. Pero Uruguay no venía de la tragedia argentina, venía de una dictadura, de una interrupción del orden constitucional, por primera vez en muchos años. Ahí está, esa primera vez hay que señalarlo. Claro. A diferencia de nosotros había habido un lapsus en la historia de Uruguay. Desde los golpes de Estado en el Uruguay y las guerras intestinas o la violencia intestina terminan en 1904. Exactamente. Entonces, esto es lo que hay que tratar de comprender, sobre todo en un país tendiente a algunos bandazos. Bueno, finalmente a mí que me da la democracia, es una expresión que se puede escuchar. Sí. Es cierto, no, a vos que te da el fracaso. Hemos fracasado, ahora la responsabilidad es de todos. Sí, y por lo tanto, son más responsables que otros, ¿no? Más que del despliegue del sistema, del incumplimiento del sistema. Exactamente. Porque esto también hay que tenerlo en cuenta. Si la democracia se hubiera desplegado, sin duda alguna tendríamos conflictos como lo tienen las naciones donde la democracia ha seguido un proceso de desarrollo eficiente, pero nosotros no lo hemos hecho, hemos vivido fuera de la ley, como Carlos Nino lo ha señalado. Por eso es tan importante mostrar que una cosa es discutir la gestión de un presidente como Raúl Alfonsín y otra cosa es tirarlo por la ventana como si se tratara de un momento inútil de la historia argentina. Claro, es distorsionar la historia, porque bueno, llamarlo golpista, vos podés discutir, ¿cómo no?, en la actuación de Raúl Alfonsín durante la crisis del 2001. Discutámosla, ¿cómo no? Probablemente. Ahora, hay otra forma de verla. Un país desquiciado, un país que había fracasado, una alianza electoral que estalló por el aire al año de gobernar,
porque una de las fuerzas que lo había constituido con mucha, con más expectativa que votos, pero con enorme expectativa por parte de la sociedad, que era el Frepaso, renuncia al vicepresidente de la Nación. Bueno, la crisis del país, hay muchas formas de verlo. Decir que lo que hizo Raúl Alfonsín fue un golpe de Estado porque llegó a un acuerdo con Duhalde para encontrarle una salida a la transición, yo creo que es una forma de verlo, una forma maniquea de verlo. Y sí, porque... Hay otra forma de verlo que decir, bueno, hicieron una negociación para que no se pierda el camino de la democracia, porque estuvimos así de perder la democracia. En el 2001 también. Y es muy peligroso presumir que todo el pasado no es más que un conjunto de errores absolutos, y que frente a esos errores absolutos del pasado tenemos por delante un porvenir impecable, donde las contradicciones y los conflictos resultantes de la relatividad de nuestras verdades no pueden ser eludidos más que de una sola manera, y es con un razonamiento totalitario. Claro. En consecuencia, no es conveniente augurarnos un futuro espléndido por contraposición a un pasado donde todo ha estado mal. 1983 es un punto de inflexión en el intento, logrado en cuestiones esenciales, de devolverle a la democracia argentina significación republicana. Y también, en este sentido, me parece a mí que lo que se juega este próximo 5 en los Estados Unidos nos devuelve esta tensión desde un punto de vista extenuante, que es entre dos figuras que no parecen representar un mismo sistema, aunque pertenezcan a dos partidos del sistema democrático norteamericano. Pareciera que la concepción de la democracia republicana en uno es orientadora del mensaje político de la campaña, en el otro, la ruptura, la necesidad de salirse del terreno hasta hoy practicado para concebir la democracia norteamericana e ir hacia un modelo incierto, del cual hubo indicios en el pasado reciente en términos de violencia e intolerancia. Dicho sea de paso, Santiago nos escribe, como siempre, Luis Ángel desde Estados Unidos. Ajá, sí. Que no solamente escribe para saludar, sino que me hace aportes sustanciales sobre el análisis que él va haciendo del proceso electoral. Es un demócrata muy convencido, y entre otras cosas me dice, este país existe gracias a los padres fundadores y va a ser salvado por el voto de las mujeres. Tiene mucha confianza en él. Obviamente está hablando del triunfo de Kamala Harris, sí. Pero es interesante la cantidad de elementos que él me va dando. Por supuesto que nadie tiene el resultado de los comicios, puede pasar algunas cosas, pero le agradecemos muchísimo a Luis porque es una mente muy lúcida. Ya lo creo, muy importante y oportuno. Bueno, y por otro lado, después de la pausa que vamos a hacer, quiero decirte que vamos a tener un invitado notable hoy, un gran pensador francés, Jean-Claude Milner, un hombre nacido en París en 1941 durante la ocupación alemana, y que hoy, a los 83 años, sigue siendo un activísimo intelectual en el intento de discernir en qué mundo le toca vivir a Europa. Qué interesante, ¿no? Y reflexiones de él, como las que he encontrado en su libro Las inclinaciones criminales de la Europa democrática, sí, me parece que nos van a ayudar mucho a pensar dónde estamos y en qué momento, o, como dirías vos, en qué instante del reloj. Qué interesante. Vamos entonces a escuchar un temita musical y volvemos con Santiago Kovadlov y su invitado. Muy bien, entonces estamos acá en el Café La República. Aprovecho, Santiago, antes de darte la palabra, ¿cómo no?, para agradecerle a María Cristina de Olivos, a Patricia de Villarramayo, a María Victoria de Pilar y a Mirko, que siempre están atentamente, nos aportan un saludo y su interés por nuestro programa. Bueno, yo te decía, Jorge, y le digo a los oyentes también, que hoy había traído a nuestra mesa un invitado realmente notable, Jean-Claude Milner, un pensador francés, nacido en la Francia ocupada por los nazis en 1941, filósofo, psicoanalista, lingüista también, autor de un libro que se publicó por primera vez hace 22 años prácticamente en Francia, Las inclinaciones criminales de la Europa democrática. Bueno, nosotros podemos empezar, para ubicar a nuestros oyentes en el tema, que
diciendo que el año próximo se cumplirán 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. 80 años. Aún no hace un siglo que la Segunda Guerra Mundial terminó. Europa se ha reconfigurado desde 1945, dando vida al ideal de la interdependencia entre sus naciones. La Unión Europea es la expresión de esa convergencia en intereses compartidos. De esa unión entre naciones, concebida como ideal al que se aspiró desde mucho antes de 1939, pero que solo se concretó hace muy poco tiempo, no podían, nos dice Jean-Claude Milner, formar parte los judíos ashkenazíes, es decir, los judíos que vivían y crecieron y nacieron, muchos de ellos, en Europa occidental, puesto que no integraban esos judíos una nación, eran realmente expresión de un pueblo disperso que allí vivían integrados a distintas comunidades nacionales. Y esto llevó a Milner a explorar cuál fue el significado del judaísmo tanto en la Europa de preguerra, que desembocó en la Segunda Guerra Mundial, como en la Europa actual. En ese sentido me parece que cederle la palabra para entender lo que propone se hace imprescindible. Dice Milner: admitamos que Hitler haya querido construir en Europa una forma política de nuevo tipo que respondiese a la modernidad de lo moderno. Esto no lo hace menos heredero de una Europa que le preexiste, en particular heredero del problema judío, del que antes todo el mundo, incluido aquellos que no eran antisemitas, sostenían que era absolutamente preciso resolver para que Europa consumase la modernidad de la que era portadora. Si los que no eran antisemitas pensaban esto, ¿por qué él, que era antisemita, habría sido más cauto? No lo fue en absoluto. Adolf Hitler proyectó así la más cruda luz sobre el par problema-solución, presentándose en cierto modo como el Newton de la política. Quiso resolver con nuevos medios un problema tan antiguo como el de las mareas, del mismo modo en que, para admiración de todos, había resuelto los problemas del desempleo y la inflación. Lo consiguió tomando en serio el desplazamiento producido por la guerra de 1914. Todo el mundo coincidía en que una solución definitiva del problema judío debía ser moderna, pero la modernidad de lo moderno era ahora la técnica. Conclusión: la solución del problema judío debía pasar por las vías de la técnica. Cualquier otra, en particular, la de lo lógico-político, solo podía conducir a soluciones provisionales. Pues bien, la modernidad de lo moderno en materia de técnica se llama invención. Tras la evidencia de la guerra mundial, la tecnicidad de lo técnico se llama destrucción, y lo destructivo de la destrucción se llama matanza. Si tiene que haber una solución definitiva del problema judío, deberá descansar sobre una invención técnica mortal. Esta invención tiene nombre: cámara de gas. En ella se combinan de manera inédita la química industrial, la taylorización y la arquitectura funcional. Al revés de lo que podría pensarse, no les debe nada específico a las técnicas de la guerra, no se emplea ningún arma, ningún gas de combate, todo está situado en el régimen de la producción. Auschwitz era una fábrica, Treblinka era una cadena de muerte ciertamente primitiva, pero funcionaba bien. Belzec era el laboratorio. Así
se expresa un funcionario SS interrogado por Claude Lanzmann en Shoah. El empleado probó resumir su propia experiencia del campo de concentración en el que se había desempeñado y con ese fin recurre al vocabulario industrial. Pero la producción es la paz, aun si el producto es el cadáver. La guerra creó las condiciones de posibilidad material para la invención técnica, es cierto, pero se trata de la guerra total que justamente pone en continuidad lo civil y lo militar. La cámara de gas no se comprende solo por la guerra, sino por la paz que la guerra prepara y que debe ser Judenrein, o sea, una Alemania y un mundo libre de judíos. Es incluso el primer monumento de esa paz venidera que, según dichos de su arquitecto Spiel, Hitler poblaba en sus sueños con edificaciones gigantescas. Como anticipación de una victoria dada por segura, la cámara de gas es a la vez arco de triunfo y ara pacis, es decir, en latín, altar de la paz. Así comienza la reflexión de Milner a propósito de la relación entre el proyecto de exterminio nazi y una Europa que no le encontraba solución al problema de una identidad judía sin identidad nacional. Es impresionante, ¿no? Porque, pero bueno, primero cómo está escrito y la contundencia de lo que dice Milner y bueno, qué golpe a la conciencia europea, ¿no? Claro, porque claro, ahí está el punto, Jorge. No le tires el fardo al señor Hitler, que fue un tipo eficiente en el propósito que vos resolvió nuestro problema. Claro. Resolvió nuestro problema. Y está él señalando esto con una finalidad que no es inculpar, acusar, sino sincerar. Claro. Sincerar. Él quiere una Europa que asuma esta tragedia del exterminio de los judíos europeos durante la Segunda Guerra Mundial como respuesta a un problema de Europa y no solo de Alemania. Claro. Fíjate cómo sigue. Sí. En lo que atañe al exterminio de los judíos de Europa, las declaraciones que no ponen la cámara de gas en el centro del dispositivo dejan escapar lo esencial. También lo dejan escapar las que no conciben el dispositivo en términos de problema y solución. Mi doctrina es simple. El problema judío es el problema que, para ser definitivamente resuelto, requería una invención técnica. El judío es aquel para quien la cámara de gas fue inventada. Los mismos bien pensantes de siempre recuerdan que los judíos de Europa no fueron los únicos en ser gaseados. También se gaseó a polacos, a homosexuales, a comunistas, pero también aquí es válido el razonamiento. Ningún nazi pensó nunca que estaba formando un mundo sin polacos o sin homosexuales. En cuanto a los comunistas, la partida se jugaba en otra parte, en Stalingrado. En Europa Central y Oriental, el único análogo estricto del problema judío era el problema gitano, heredado también él. Conocemos las ramplonas expresiones de Husserl sobre el tema, pero a los ojos de los nazis es un problema secundario. De nuevo, si solo hubiese tenido que resolver ese problema, pero por razones diferentes, no habría inventado las cámaras de gas. A fin y al cabo, les bastaba tomar el modelo que con tanta eficacia se había usado en Estados Unidos para los amerindios. Masacres en serie y luego internamiento en reservas. Ahora bien, cuando se ha inventado algo, se echa mano a ese invento lo más ampliamente posible. También esto es lo propio de una invención técnica. Es escalofriante, ¿no? Es escalofriante. Sí, siempre encuentro en este tipo de reflexiones un parentesco con Hannah Arendt, ¿no?
Es decir, la cosa de no escaparse de no banalizar el mal, no ponerlo en manos de otros. Bien, muy bien, el recuerdo muy oportuno lo que decís sobre Hannah Arendt, que también me trae a la memoria el planteo de Tony Judd, ese otro extraordinario historiador de lengua inglesa, que escribió un libro llamado Posguerra, donde él repasa las complicidades que con los nazis tuvieron muchas de las naciones que después integraron las fuerzas que habrían de derrotarlo en la guerra. Claro. ¿No? Noruega, Holanda, Dinamarca, países que nosotros tenemos justamente asociados a actos de verdadera valentía en la confrontación con los nazis, pero es una de las caras. El problema judío subsistía. He aquí lo real, nos dice Milner, que los europeos del continente se esmeran pacientemente en ocultarse desde el 45. Si solo se toman los criterios admitidos en general para evaluar el éxito o el fracaso de un programa político, el exterminio de los judíos de Europa fue llevado a su término. Hitler, que en los demás fracasó por completo, en este punto alcanzó la meta que se había propuesto. Después de 1945, Europa continental es como él soñaba, prácticamente Judenrein, es decir, una Europa liberada de la presencia judía, especialmente en el este. La división de la cortina de hierro ocultó la evidencia. Habituado a considerar solo el oeste, apacible península, el ciudadano turista se convencía con facilidad de que poco era lo que había sucedido. Él no iba a Europa central y oriental. Ese otro lugar quedaba muy lejos en el mundo del miedo. El gris sobre gris de las democracias populares tapaba el horror con lo siniestro. Pero los hechos son los hechos. Creo impresionante. Qué interesante. Muy interesante, muy interesante. Bueno, porque pone en el centro la cuestión de, primero, la idea finalmente de la pureza europea. Eso es, muy, muy importante lo que está subrayando. Hay un anhelo en la Europa de preguerra que se remonta a principios del siglo XIX, cuando ya con Napoleón, Francia y en general las naciones europeas peleaban por la configuración de una identidad no contaminada por las extranjerías. Entonces el pueblo judío de Europa, ¿a qué nación representaba si esa nación había desaparecido? ¿Eran parte de la Europa que brindaba una identidad inequívoca o venían a ser la anomalía de esa identidad? Vos sabés que aquí hay una reflexión muy interesante que él nos trae, ¿no?, a propósito de la responsabilidad europea en lo que podríamos llamar el acatamiento a esta concepción de los judíos como seres que no merecen consideración ni existencia. Condenar a Hitler al olvido recusando la historia, dice Jean-Claude Milner, es algo que lleva tiempo. En 1945 había urgencia. Antes de olvidar a Hitler, había que disimular su victoria y el regalo que aportaba. El mejor medio para disimularlo todo era pretender que la derrota de Hitler fue completa, como lo fue la victoria sobre el fascismo. Como Estado, como potencia, como doctrina, el Reich alemán está totalmente destruido, declara De Gaulle el 8 de mayo de 1945. Siguiendo su ejemplo, las voces más encumbradas declinaron el tema. Puedo dar fe de su éxito. Tener 20 años en el diseño 60-70 y pasar a la madurez en el 70-80 era creer en el carácter definitivo de la victoria del 45 y en la validez eterna de su corolario. Nunca más
El nombre judío sería motivo de escándalo en Europa, nunca más sería motivo de escándalo en ninguna parte. Si acaso los datos empíricos venían a probar lo contrario, Múnich, 1972, rápidamente eran considerados un vergonzoso resabio de antaño. Se disolvería mecánicamente gracias a la perseverante lucha de lo nuevo contra lo viejo. Ahora bien, el nombre judío no tenía más consistencia que el escándalo que podía suscitar, así se leía a Sartre, quien sin embargo no decía exactamente eso. Vencido el escándalo, el nombre judío ya no era literalmente nada y con seguridad una guía para la acción. O sea, Sartre estaba equivocado. Sartre estaba equivocado. Sartre culmina su libro sobre el problema judío en Europa, escrito en 1947, con esta frase que no puedo olvidar en su sentido, aunque literalmente no la pueda repetir. Cuando se consume la revolución del proletariado, el antisemitismo habrá de desaparecer de Europa, porque todos los hombres serán iguales, y ya el desprecio de unos por otros, al estar aniquilado el capitalismo extorsionador, permitirá que la fraternidad se universalice. Bueno, hasta los grandes hombres simplifican. Así es, ¿no? Hasta los grandes hombres simplifican. Claro, es muy interesante, estoy rebanando en este hallazgo de Milner, porque cómo se da por sentada ciertas cosas que hoy las estamos viendo en la Europa moderna. Pero se está viendo, así es. O sea, que sigue siendo un problema, una incomodidad, el judaísmo, la existencia del judaísmo en Europa sigue siendo una astilla. Completamente, y a tal punto es así que la meditación que Milner nos propone sobre Israel lleva adelante esta misma idea. Él entiende que Israel ha sido creado por la culpa europea ante el genocidio. Contribuyó a que las Naciones Unidas le den vida al Estado de Israel y propongan además un Estado palestino. Entonces nos dice que Israel, que se había convertido en una solución para expurgar la culpa, de pronto reaparece como un nuevo problema. Es el problema que demanda la necesidad de apoyar una democracia que, como bien dice Julio María Sanguinetti, es la primera frontera y la última de Occidente, y es un Estado que le propone a Europa la consideración de una democracia que vive en conflicto con sus vecinos y donde esos vecinos, muchos de ellos países ricos, contribuyen con su renuncia a apoyar el desarrollo de Palestina, a sostener la victimización del pueblo palestino, la pobreza del pueblo palestino, porque le dan la espalda en la medida misma en que necesitan tener un mártir para poder reivindicar la necesidad de expulsar a los judíos de Medio Oriente. Interesantísimo, ¿no? Así lo plantea él, y yo creo que esta reflexión, que tenemos un minuto más y puedo hacerla. Claro que sí. Dice Milner, la derrota completa del fascismo era un mito político, el mito que la paz del 45 necesitaba. A ese mito y a esa paz, lo real de las cámaras de gas podía asestarles el golpe fatal. ¿No revelaba acaso que la paz futura de Europa llevaría para siempre la marca indeleble del ciclón B? Ocurrió entonces como una divina sorpresa, no solo el nacimiento de Israel, sino además su victoria militar. La existencia de Israel como Estado-nación, al mismo tiempo victorioso y amenazado, permitió a los europeos en su conjunto, incluyendo, dato crucial, a los países ocupados y colaboracionistas, es decir, prácticamente a toda Europa continental, pretenderse vencedores absolutos de Hitler, incluso en cuanto a las cámaras de gas. ¿Cómo pensar que el exterminio se había consumado cuando en el cercano Oriente podía verse a judíos en armas? Del labio de los vencedores del 48 y 49, los europeos creyeron oír brotar una voz angélica.
ella les prometía la salvación. ¿Han conseguido ustedes la solución definitiva del problema judío que ansiaban desde 1789? En forma de cámaras de gas, es cierto, pero gracias a nosotros ahora pueden olvidar ese detalle y reemplazarlo en asunción gloriosa por la imagen de la victoria militar de los judíos en el cercano Oriente. Se comprende de paso por qué los ingleses, que tenían la impresión de haber combatido y vencido efectivamente a Hitler, permanecieron insensibles a la apuesta y vieron en la existencia continuada de Israel un obstáculo para su propia política de potencia. Se comprende también que el sostén de Estados Unidos respondiera a una lógica muy distinta. Israel no era necesario para su victoria, que tenía un garante suficiente, la bomba atómica. Si lo sostuvieron, fue durante mucho tiempo por razones internas de la propia sociedad norteamericana. Bueno, estamos frente a un pensador que da vuelta, no digo que con razón indiscutible, la convención usual, que es creer que la victoria sobre la Alemania nazi fue la victoria de un Estado sin contaminación, de una Europa no involucrada en el desprecio a los propios judíos y no situada con incomodidad ante la existencia del Estado de Israel. Interesantísimo, y un tema de candente actualidad, o sea, un tema no resuelto. Un tema no resuelto. Por la Europa y por el mundo, ¿no? Pero fundamentalmente por Europa. Un libro que escrito hace más de 20 años viene a probar la vigencia del problema que trata y sobre todo, en el orden estrictamente personal, la libertad de espíritu de un creador de ideas que es capaz de meditar el presente, reabriendo su problematicidad y en lugar de dar por concluido en un saber absoluto aquello de que se trata. Da de nuevo el título, si quieres, Santiago, así la gente... El título del libro. El título, sí, encantado. Las inclinaciones criminales de la Europa democrática, de Jean-Claude Milner, editado por Manantial hace ya tiempo, pero se puede conseguir, y es más, conviene conseguirlo. Extraordinario. Bueno, si te parece bien, Santiago, vamos a una tanda, y ya nos encontramos con la señora Graciela Fernández Mejía y Pablo Barburato para charlar un ratito. Cómo no, hacemos nuestro pase de siempre. Vamos entonces. Muy bien, estamos en contacto seguramente con Graciela Fernández Mejide en este preciso momento. Hola, Graciela. Hola, ¿cómo estás? Hola, Graciela y Pablo, buenas tardes. Muy buenas. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo está, Pablito? Bueno. Muy bien, muy bien. Nosotros, Graciela, charlamos con Santiago, sobre todo al comienzo del programa, sobre el significado que Raúl Alfonsín tuvo para el sistema democrático argentino y esta irrupción en el discurso presidencial, esta denostación, esta inclusión de Alfonsín como golpista en el 2001 y bueno, lo que para nosotros significó, ¿no? Y pensamos realmente que tu reflexión en ese sentido es importante para nosotros, es un testimonio que puede ayudarnos a comprender el riesgo que implica una manifestación como esa caracterización del expresidente Alfonsín por parte del actual presidente de la República. Mira, yo estoy muy influenciada en mis sentimientos con respecto a Raúl Alfonsín por la desaparición de mi hijo Pablo. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, plena dictadura, no éramos muchos, mucha gente tenía miedo. Sin embargo, al lado nuestro estaba Raúl Alfonsín y había otros, no muchos, Oscar Allende, Alfredo Bravo, Alicia Morro de Justo, Monseñor de Nevares, el rabino Marshall Meyer, Gattinoni, y bueno, no voy a nombrar a todos, pero tampoco eran tantos. ¿Y sabes qué? Santiago, sí. Sentir que vos te estás jugando el pellejo porque tenés que hacerlo, porque es tu hijo el que desapareció, pero los otros no. Claro. Los otros no tenían obligación, tenían una obligación ética personal.
después de eso, yo trabajé en la CONADEP, me peleé con Alfonsín cuando dio la ley de obediencia debida. Me amigué con Alfonsín cuando entendí lo que Max Weber diferencia entre la ética personal y la ética de la responsabilidad. En ese momento del levantamiento de los caras pintados, Alfonsín realmente tuvo miedo de que hubiera un baño de sangre y se fue a Campo de Mayo a calmar las cosas. Y hay que ser realmente leales. Antonio Cafiero lo acompañó. Claro, claro. Esos momentos, y que una persona que está presidiendo el país diga que sabe de economía, seguramente, pero de historia nada, ni se ha tomado el trabajo de leer las solapas de los libros, Sí. Diga alegremente y muy suelto de cuerpo que Alfonsín era golpista. No fue golpista. Cuando fracasó la alianza, Alfonsín, que hacía un tiempo que venía diciendo hay que salir de la convertibilidad, pero no daban las circunstancias, y hay que leer el libro de Pablo Gerchunov y el de Juan Carlos Torres sobre este tema, sobre el tema de lo que pasó con la economía en esa época. Alfonsín tuvo que dejar el gobierno antes, precisamente buscando la paz y que continuara. Él tenía una visión de futuro. Era un hombre con visión de futuro y lo vio, y por eso acordó con Duhalde trabajar juntos en las medidas con las que Remel, Lenikov, también acá hay que ser justos, hay que reconocer, salió de la convertibilidad y entregó la economía a la baña. Claro. Ustedes se acuerdan. Sí, claro, claro, claro. Bueno, ahora, esto, yo sé que Milei tiene problemas económicos, los tenemos los argentinos, y que va a llevar tiempo, que cada cosa que se avanza hay que festejarlo, porque es un escalón más adelante. Ahora, esto no puede ser, las mejoras económicas no pueden ser sin construir contacto con los demás. Claro. Por eso yo me enojé. Me enojé porque me enojé y dije una palabra que nunca digo, groseramente, ¿no? Había radicales cuando Milei dijo en la Mediterránea, en Córdoba, cuando dijo eso sobre Alfonsín, y ninguno dijo nada. Eso es tremendo. Ese silencio es inexplicable porque nos lleva a pensar qué ha sido del legado de Raúl Alfonsín en quienes desde el partido que él integró tendrían la obligación fundamental de tomar como un axioma de identidad decisiva en un momento de crisis como este. Bueno, eso me enojó. Claro. Eso hizo que yo aceptara la entrevista, porque no tenía ganas de dar entrevistas. Es decir, cuando la persona que me llamó desde Córdoba, y que yo conocía por otras entrevistas que había hecho, me dijo, y había radicales y no dijeron nada. Yo dije, alguien tiene que decir que los hechos de cobardía no sirven en la política. Claro, claro, claro. Tampoco pido que se tiren de cabeza debajo de un tren. Por supuesto. Pero busquen unidad en aquellas cosas en las que puedan trabajar juntos con el gobierno. Eso sí. Y eso lo va a aplaudir todo el mundo. Graciela, te agradecemos enormemente porque ha sido una columna, lo que acabas de hacer. Conmovedor para nosotros es muy y para nuestros oyentes. Realmente nos has dado aliento al brindarnos un análisis tan rico, tan necesario y tan doloroso a la vez. Sí, es doloroso, pero bueno, uno siempre tiene
esperanzas. Sí, ¿no es señora. cierto? Mil gracias a los dos. Un beso grande, Graciela. Nos reencontramos el domingo que viene y que tengan un lindo programa. Que sigan muy bien, gracias. Chao, Santiago. Chao, Mónica. Chao, hasta el próximo fin de semana. El cuerpo lento estalla.